eh, poco explorado en las universidades y es muy importante en el ámbito laboral, que es lo que más me interesa, y además eh, algo sumamente positivo que es que todas las actividades comerciales, si logran a partir de una charla como esta, que puede ser un ABC, pueden crecer muchísimo más en estos tiempos tan delicados que estamos, que a partir del año pasado, probablemente cada una de las actividades comerciales ha tenido o tiene que buscar una forma de mejorar la forma en que ha realizado sus actividades normalmente. Antes de la pandemia era una cosa, yo creo que después de la pandemia es otra, y definitivamente la contratación administrativa que llamamos ahora y contratación pública que habla la nueva ley puede ser esa forma de reinventarse el sector comercial, y yo creo que es un insumo muy importante para cada uno de los estudiantes y los nuevos profesionales, y de los profesionales también que hoy están en el ámbito laboral y tal vez desconocen de esta materia, que les puedo asegurar que son muchísimos, porque no es un área explorada normalmente el conocimiento, y casualmente eh, del Estado requiere para cualquiera de sus actividades. La administración pública en sí requiere insumos, requiere materiales, requiere servicios del sector privado, y en muchas ocasiones el sector privado no tiene como cliente, diría yo, al sector público, increíblemente. Entonces, por ahí vamos a empezar y de ese tema vamos a hablar. Yo creo que para muchos, y el que no está inmerso en la actividad del sector público, en algún momento ha tenido esa inquietud de cómo es que compra el Estado, porque a veces muchas cosas es lo que vemos en las noticias, y otra cosa es de verdad conocer el génesis y el ADN de la contratación del sector público. Entonces, yo creo que esta oportunidad que nos tiene el día de hoy puede ser muy importante para aclarar una serie de dudas. Eh, de un inicio, cuando empecé en la charla, dije yo, bueno, sí, la nueva ley de contratación, la nueva ley va a entrar en vigencia en 18 meses, pero actualmente hay una ley que tampoco conocemos. Entonces, lo que intenté hacer fue más bien eh, presentar o programar una presentación hablándole un poco lo que es la contratación del sector público, cómo es en la actualidad, pero también un poco hacia dónde van los cambios, que vamos a tener un proceso de tiempo. Por eso cuando les decía que este tipo de actividades deben ser continuadas, me parece que si en algún momento un sector del estudiantado o de la comunidad en general requiere un conocimiento, ya no sería una charla, sería probablemente la posibilidad de talleres donde podamos ir abarcando distintos tópicos de la contratación administrativa. Yo voy a realizar la exposición y tal vez en algún momento de la misma pueda parar para si hay algunas consultas o algunas dudas, y luego al final también para poder por lo menos de forma fluida empezar en alguna parte. Entonces ahí cualquier cosa en el chat los compañeros nos pueden ir ayudando y después podemos dar respuesta a algunas de las inquietudes. Algo importante, entonces, la primera pregunta generadora es cómo compra el Estado, porque tenemos que partir de cómo creemos, y es la concepción básica que tenemos de cómo compra cualquier empresa del sector privado, cómo compramos nosotros cuando queremos algo, y hacer una gran diferenciación de cómo compra el sector público o las instituciones públicas. Si no tenemos clara esa premisa, probablemente hemos estado muy confundidos durante mucho tiempo, y probablemente esas confusiones a veces es la misma desinformación de que algunos medios nos brindan, que es la información primaria que tenemos. Entonces, una cosa es la relación entre privados, donde Jesús Romero quiere comprar un vehículo en un momento y yo puedo ir a escoger hasta la marca teniendo los recursos o los recursos económicos o el apalancamiento correspondiente. Puedo ir a Purdy Motor, o puedo ir, no sé, a distintas casas comerciales y comprar un automóvil de acuerdo al color que a mí me gusta. Me puede gustar automóvil, puede ser un pickup, no sé, distintas formas de modelos de vehículos, pero alguien se ha hecho la pregunta, ¿el sector público puede hacer lo mismo? ¿Puede ir a comprar este vehículo así como está acá en esa fotografía? Porque ese es el que le gustó, no sé, al ministro, al alcalde, al
alguna autoridad del gobierno, un presidente ejecutivo de alguna institución, puede hacerlo de esa forma. Bueno, cuando vemos que probablemente es muy distinta la forma, porque ya aquí no es probablemente lo que yo quiera o mis gustos o mis preferencias, sino el cumplir un marco regulatorio, probablemente eso empieza a cambiar nuestra visión. ¿Por qué? Porque esta parte es donde redunda esa importancia de que el sujeto público y un sujeto privado eh, tenemos que llegar a compartir en un momento tan importante de la economía, y es en el momento donde algún sujeto privado, y cuando hablo de un sujeto del sector privado, no sé, desde la persona que vende papelería, vende tintas, vende computadoras, vende servicios de catering para un desayuno, un almuerzo, una cena, eh, alguien que da servicios de fotocopiado, alguien que pinta calles, cualquier actividad que ustedes crean, el sector público la requiere. Entonces, en el momento en el que el sector público requiere esa actividad, va a ocupar de un sujeto privado, y en ese caso una empresa, que le brinde ese servicio. Eso de acuerdo a parámetros claros de presupuestarios y demás. Entonces, en ese momento, esas dos personas, el sujeto público, la institución que representa el sujeto privado, llegan a un punto de conexión y forman lo que nosotros llamamos un contrato administrativo. Entonces, ahí hay un acuerdo de dos partes, pero no es un acuerdo de dos partes como normalmente se da en el sector privado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, ya esas dos figuras donde cruzan esa línea, el sector público que requiere un bien o un servicio y el sector privado que se lo está brindando, ya aplicamos lo que llamamos nosotros derecho público, y los sujetos públicos deben estar supeditados a un ordenamiento jurídico, a la aplicación del principio, lo que llamamos nosotros el principio de legalidad, que está en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Entonces ya varía esa relación, y varía también eventualmente el incumplimiento de un contrato. Entonces, ¿qué es el primer juego? Y aquí el primero para muchos jóvenes que están estudiando la carrera, que también ojalá que muchísimos logren influir en el sector público, y ojalá muy pronto verlos, porque yo creo que el sector público requiere de ese nuevo músculo joven, que tenga la energía, que tenga tanto conocimiento como tiene la mayoría de nuestra población estudiantil. Pero también el sector privado requiere de esa misma energía, de ese mismo conocimiento para empezar y ver una oportunidad de negocio que tal vez esa ventana ni la ven hoy. Hay gente que hoy no sabe a quién venderle y tiene productos o tiene un servicio que el Estado requiere, pero no tienen la menor idea cómo vendérselo. Ven qué importante la oportunidad que se nos abre a partir de ahora. Eso sí, muy claros de que cuando se da esa relación tenemos que tener un conocimiento de lo que está pasando, y que a partir de ese momento vamos a jugar con las reglas del sector público, de nuestra base legal, de nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, tal vez muy importante, y a veces no quiero ampliar en tecnicismos del derecho, sino yo siempre que también imparto clases de derecho, le digo a los alumnos, o cuando doy una charla, que lo importante del derecho al final es su entendimiento y poderlo en un momento determinado aplicar, independientemente seamos profesionales o no del mismo. Porque si tenemos que tener una base de conocimiento para poder, en un determinado caso, de esta relación que tenemos en el día a día con el sector público. Entonces, creo que lo primero que tenemos que quitar es esos temores. La gente a veces dice que hay mucha burocracia. Esa palabra la escucho yo normalmente, y soy funcionario público de más de 20 años. Y escucho esa palabra. A veces la gente lo que no entiende es que el marco jurídico sí es un poco pesado, es complejo de inicio, pero si nos preparamos y logramos entenderlo, puede ser el Estado un gran aliado para nuestros negocios y nuestras actividades comerciales. Y cuando seguía con la pregunta generadora de cómo compra el Estado, y les decía que si Jesús Romero quería ir por el vehículo y le gustaba el color y aquí y allá, de nada más, si tenía el dinero, hacía la transferencia o pagaba y me iba con el vehículo. El sector público, para solo hacer la compra de ese vehículo, igual que tal vez una persona física quiere, o una empresa, el sector privado,
desea en un momento para su actividad comercial, varía muchísimo de lo que el sector público tiene que hacer. Y aquí te doy unas pequeñas descripciones para que nada más visualicemos. Si alguien quiere comprar esto, lo tomé de un cartel de licitación de la compra de un automóvil y habían las siguientes características mínimas. Entonces tiene que haber una descripción clara de qué es lo que iba a comprar esa institución. Esto, creo que este cartel es la Universidad Técnica en algún momento. Bueno, tenía que indicar desde las características de la capacidad, que si era un automóvil, la tracción, el combustible, la capacidad del tanque, el número de puertas, el tipo de motor, el torque, filas de asientos, peso, carga mínima, las dimensiones, el ancho, el alto, las distancias, etcétera, etcétera. Y características externas desde la tapicería, si tenía sistema de audio, las transmisiones, bueno, aquí decía que era de 6 velocidades, sistema de encendido con llave, espejo retrovisor eléctrico, etcétera, etcétera. Una serie de características que tenía que cumplir en ese momento de especificaciones nada más de el objeto a contratar. Y luego, eventualmente, una tabla de evaluación para las empresas que participarían o podrían participar de ese proceso, en el cual la primer mito que también tenemos que romper es que la gente cree que en el sector público la empresa que ofrece el menor precio es la que va a ganar, y no tiene esa lógica. La mayoría de procesos de contratación tienen una tabla de evaluación donde también se califica, además del precio, otras variables. En ese caso, bueno, habían el caso de sucursales, postventa para mantenimiento, y había también un porcentaje de 10% a la venta de vehículos similares, para saber si había en el país y cuántos vehículos similares al que esa institución iba a comprar o quería comprar en aquel momento, ya existía en el país y probablemente el rendimiento de los mismos. Entonces, ese es solo un primer parámetro de una primera ubicación, que no es lo mismo de verdad tomar el dinero, irse, y no es que la institución pública no lo tenga, sino que someterse a ese ordenamiento jurídico en el cual esta ficha, estas características, tenían que ir a una cantidad mínima de empresas para cumplir un principio básico de la contratación administrativa, que es el principio de publicidad. Entonces, eso es lo primero. Entonces, tal vez romper un poco de que no es tan simplista, no puede ser una tesis simplista de creer que es tan sencillo venderle, porque hay una serie de regulaciones y de probablemente detalles técnicos que hay que cumplir y legales, y otra es que también hay una concepción de que el precio siempre es la variable número uno, que en el sector privado normalmente sí también somos dados a que el precio es la variable más importante, pero no es la única, ¿verdad? Entonces, también tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la importancia de la contratación administrativa? Y yo le decía a la gente, es que cuando empezamos a ampliar nuestro rango de conocimiento, vemos que para las instituciones públicas la contratación administrativa es trascendental, porque aquí en la imagen podemos ver desde la construcción de una carretera que todos requerimos para movilizarnos, desde aquí hay una construcción de LICE, de una planta hidroeléctrica para brindar electricidad y un servicio público a todo el país. Aquí en la fuerza pública, porque no es las personas, porque eso es importante, con la contratación administrativa y ahora contratación pública que llama la nueva ley, no es que contratamos a las personas de forma remunerada, o sea, no es contratar personal. Aquí más bien cuando me refiero, y hay esta fotografía del sector de la fuerza pública, es que esta persona desde la gorrita que anda, desde el chaleco, desde el uniforme, desde que cualquiera del equipo que requiere para brindar el servicio, tiene que hacerse mediante un proceso de contratación administrativa. Y bueno, lo último, lo de la caja, ustedes saben que a partir de la pandemia también la compra de insumos médicos y demás para poder el país salir adelante en estos momentos requiere también miles de contrataciones más. La Caja Costarricense es una de las instituciones con mayor presupuesto y que mayor contrata en el país. Esta fotografía que hay aquí de un gimnasio es casualmente el gimnasio que hay aquí en Turrialba de la Universidad de Costa Rica, en la sede de Turrialba. Vean, mediante un proceso de contratación, desde el techo,
todo lo que es la cancha y demás, desde pintarla además, porque si no va a la contratación son distintos procesos para poder brindar una infraestructura educativa y al pueblo de la mayor calidad, equipos de cómputo, etcétera. Entonces, cualquier cosa que usted, esto en términos muy generales, pero cualquier cosa que requiera el sector público, un escritorio, de verdad, de pintar el edificio, el comprar un edificio, un terreno, un parqueo, un vehículo, en la universidad de comprar un videobin, una pantalla, no sé, los pilots, cuando estábamos de forma presencial, los productos de limpieza, etcétera, etcétera, se hacen por contratación administrativa. Más algunas modalidades cuando no se contratan, el caso de la seguridad y el caso de la limpieza que se ha tercerizado hace algún tiempo, también se contrata una empresa para que brinde esos servicios. No es una relación directa con cada persona que está ahí en la limpieza o en la parte de seguridad, sino es con una empresa en términos generales, pero se hace mediante un proceso de contratación administrativa. Entonces, esa parte importante tal vez para entender la gran importancia que tiene este tema, yo creo para nosotros. ¿Qué viene acá y qué ha pasado en el país? Porque también eh, creo que los últimos días y con la situación de H. Solís y la situación de MECOMA, la situación de la caja, nos da una atmósfera que lo poquito que hemos escuchado de la contratación del Estado es mala. Eh, y no digo que sea perfecta, más no lo es desde el punto de vista de que hace más de 3 años la misma Contraloría General de la República con la Asamblea Legislativa se dio en la búsqueda de lograr generar una nueva ley, que por eso el día de hoy estamos por acá intentando ya introducirlos a lo que va a pasar con la nueva ley. ¿Por qué? Porque vean esos titulares, 4 ediciones de La Nación. La caja ofrece meter carga en sus proveedores de vuelos en donaciones chinas. La caja invitó a periodistas a ofertar vuelo charter para tener donación china. Empresa de jardinería entregó a la caja 700,000 mascarillas no médicas. La caja desconoce el paradero de 250,000 mascarillas no médicas, etcétera, etcétera. Y uno diría, bajo un marco jurídico y todo lo que les he dicho, un ordenamiento, pareciera que este tipo de cosas no debería pasar. Y a eso le podemos sumar otra larga lista enorme, que esto es lo que aparece. Contraloría califica de desastroso el proceso de compras de la Municipalidad de Limón. SINAG estuvo a punto de comprar armas con 35% más cara de lo que cuestan en el mercado. El ministro de Educación sospecha que hay esquemas de corrupción en la construcción de escuelas. La Fiscalía investiga millonarios convenio del INA con la OIT. El ICE oculta información pública del sector eléctrico bajo excusas del secreto de telecomunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí yo podría no alcanzarme probablemente la imagen para hablar de muchos casos de los cuales se ha derivado un esfuerzo que ha intentado el país para poder llegar a generar una norma que pueda paliar un poco, porque además de estos, y que ustedes aquí no ven, un caso cochinilla en ningún lado, ¿verdad? Que es un caso que tiene que tener una observancia probablemente aparte, pero que tampoco voy a dedicar tanto tiempo, que me interesa más lo positivo que probablemente lo negativo. Entonces, lo que me interesa es que sepan que el Estado tiene que cumplir una serie de regulaciones, tal vez no lo está haciendo de la forma adecuada, son más de 330 instituciones que tiene el Estado y la contratación administrativa todavía requiere, me parece, mayor fiscalización y probablemente unificarla como se quiera a partir de esta ley y que los datos abiertos de verdad lleguen a la gente, porque no es que los datos abiertos no estén, el problema es que la gente no toda tiene las posibilidades digitales y es el medio en el cual están y tal vez tampoco tenemos el conocimiento pleno para poder analizar la información que está colgada probablemente en estos medios. Y todo eso que pasó, uno dice, bueno, es increíble porque la ley tiene principios fundamentales, la nueva ley, la ley que está vigente y la nueva ley, porque habla del principio de integridad, del principio del valor del dinero, partiendo del hecho de que los recursos son escasos en el Estado y que deben maximizarse y deben vigilarse y cuidarse de la forma adecuada.
principio de transparencia de los funcionarios públicos y las instituciones públicas, sostenibilidad social y ambiental, que es un principio que no estaba en el pasado y que no se premiaba a las instituciones, a las empresas que ofrecían un plus, que al final no es ni un plus, probablemente eh, es una obligación en ese sentido la sostenibilidad social y ambiental. Bueno, ahora la nueva ley sí prevé ese tipo de circunstancias. Y un principio básico en que se instaló la ley del año 96, que es la vigente de 1900, del 2006 más bien, que es la que está actualmente vigente, esa última modificación, que era el principio de eficiencia y eficacia, que era el cumplimiento de los objetivos y las metas planteadas por las instituciones públicas, tanto de forma cualitativa como cuantitativa, ¿verdad? Ese cumplimiento. Y cuando vamos a ver presupuestos públicos con más del 50% de no ejecución, vemos que ese principio falló. Entonces, o era que muchos actores del sector público no entienden bien o no tienen claro lo que es la contratación administrativa y poder cumplir el principio, o también puede pasar lo contrario, que el mismo sector privado no ha visto en el sector público de verdad un aliado estratégico o un cliente estratégico para crecer su actividad comercial. El principio de igualdad y de libre concurrencia, que todos podemos participar de los concursos, que no puede haber privilegios para unos o para otros, ¿verdad? Que probablemente es uno de los más violentados, de verdad, en el caso de estas empresas de construcción. El principio de vigencia de la tecnología es un principio nuevo y un principio de mutabilidad del contrato, que el contrato puede ir variando en el proceso de tiempo de la contratación, que es muy importante, que sea dinámico el mismo. Y de la intangibilidad patrimonial, que es la que busca que durante todo el proceso de la contratación, también las partes alcancen tanto su utilidad como cubrir los costos que habían ofertado un momento importante. Y todo el asunto de la publicidad de la información, que eso creo que a pesar de que pareciera que siempre se ha cumplido, de muy poca gente lee la Gaceta, que era uno de los medios oficiales para las licitaciones públicas, muy poca gente conoce que existe un sistema integrado de administración contractual que se llama el SIAC de la Contraloría, donde están todas las contrataciones que realiza el Estado, y mucho menos mucha gente conoce lo que es el SICOP, que ahora es el medio oficial de contratación pública. Entonces, creo que de la mano de ese principio de publicidad también requiere procesos como este en el que estamos el día de hoy, de transferencia de conocimiento. Entre más personas conozcan de la materia de contratación, probablemente va a ser cada día más fácil, más transparente, eh, se cumpla a cabalidad principios tales como el de igualdad, libre concurrencia, eficiencia y eficacia, y un sinfín de principios importantes. Cuando nosotros queremos conceptualizar el término de contratación administrativa, y aquí en esta imagen preciso también cuál es el ente que constitucionalmente el Estado ha creado para poder fiscalizar lo que es la materia de contratación, que es el caso de la Contraloría General de la República. La misma Contraloría en su ley orgánica dice ya un concepto de contratación administrativa que nos orienta y nos lleva, digamos, a lo que queremos. Dice que es el concurso que deben realizar las entidades públicas para comprar los bienes y servicios que requieren a efecto de seleccionar la mejor oferta en cuanto a precio y calidad, garantizando así la libre participación de los potenciales oferentes. Oiga, libre participación. Quienes son invitados al proceso licitatorio para que presenten sus ofertas, establecer las reglas de juego conocidas como el cartel de licitación y luego calificar las ofertas conforme a dichas reglas y seleccionar a la mejor oferta. Mucho de lo que está acá, si alguien lo lleva de verdad, lo que está, los acontecimientos actuales, probablemente el 70% de lo que la misma Contraloría dice que es un proceso de licitación no se cumplió en, no sé, en las contrataciones más importantes del Estado. Entonces, esto nos lleva, y la misma Contraloría visualizaba que teníamos que hacer mejoras, el país tiene que hacer mejoras, había una oportunidad de mejora importante. Pero para poder hacer esos cambios tenemos que irnos un poco más allá y sin cansarlos mucho en el derecho, les quiero nada más vender ahí un poco la idea de cómo es que nace y por qué en este país
la contratación pública tiene esta regulación y es tan importante. Porque hay otra pregunta generadora: ¿cómo se regula la contratación administrativa en Costa Rica? Y como no pasa en otros países, aunque puede ser que el día de hoy ustedes lo conozcan, ya la Constitución política en el artículo 182 prevé las licitaciones como único medio con que el Estado puede adquirir los bienes o servicios. Yo a veces digo que qué es lo que nos enseñan en otras etapas de nuestra formación, porque eh, mucha gente hasta desconoce que, digamos, la contratación administrativa en este país tiene rango de ley a partir de lo que constitucionalmente se planteó en el 182. Y luego eso lo llevó a lo que llamamos nosotros un ordenamiento jurídico importante. Después de la Constitución, bueno, por muchos años también se rige la Ley General de la Administración Pública, que también habla de un poco, es de manera incipiente, pero ya empieza a mencionar desde su creación eh, toda la parte recursiva y demás de la contratación, y se crea luego la Ley de Contratación Administrativa, que era la 7494. Vean qué increíble que el país casi o tenía ya 7000 leyes y no había regulado la contratación estatal, a pesar de que la misma Constitución del año 49 ya le daba rango constitucional a la contratación administrativa. A los que tal vez no tienen tanta amplitud en el derecho, bueno, después de una ley hay que hacer una regulación. Entonces, a partir de la ley 7494 se creó un reglamento de contratación, y luego cada cartel de licitación que se haga, como está por acá, distintas acciones o adquisiciones, requiere un cartel correspondiente que se va a regular esa contratación. Entonces, hay que cumplir todo un marco jurídico en este país. Y no es porque si se quiere o no se quiere. Entonces, cuando yo hablaba de burocracia, ese tamizaje que tiene el país para contratar parece un poco amplio, pero definitivamente es trascendental para cumplir los principios de legalidad que nuestra legislación y nuestro pacto social instauraron desde cerca de desde el año 49. Aquí habla de esos criterios de regulación, ahí los tenemos. Igual yo les voy a hacer llegar la presentación para que luego los puedan revisar, pero no quiero probablemente dilatar muchísimo tiempo en las normas. Ahí están: la ley 7494, que sigue vigente a pesar de su modificación en el año 95, el reglamento de la ley de contratación del año 2006, igual con sus modificaciones. Hay un reglamento de refrendo donde la Contraloría tiene que refrendar todas las contrataciones de un determinado monto que realiza el Estado para que les dé esa viabilidad legal y técnica. El reglamento de funcionamiento de las proveedurías institucionales, que o tal vez un punto importante, a veces la gente cree que en las proveedurías institucionales el proveedor de una institución es un abogado. La mayoría de gente tiene esa visión, y más bien algo importante: el profesional de las proveedurías tiene que ser un profesional en las ciencias económicas, un administrador. Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta. Y algunas tienen apoyos evidentemente legales, pero la figura que ocupe, de acuerdo al mismo pronunciamiento del Colegio de Ciencias Económicas, tiene que ser un administrador de negocios. Y bueno, hay una parte de límites económicos que la ley que está vigente prevé cada mes de febrero la actualización de acuerdo a los presupuestos aprobados de los últimos 3 periodos. Directrices de la Dirección General también de Contratación Administrativa, de pronunciamientos de la Procuraduría, de la misma Sala Constitucional, ha generado una jurisprudencia importante. Pero ya teniendo ese marco legal, entendiendo que han existido vacíos en este tiempo, en el año 2019, la misma Contraloría General de la República, yo participé de los primeros talleres en la Asamblea Legislativa, en el sentido de que la Contraloría buscó, porque recuerden que por principio evidentemente legal y constitucional de este país, cualquier ley, y la ley de contratación es una ley, tiene que ser aprobada por la Asamblea Legislativa, aunque alguien me pueda decir, pero eso es una ley que es sumamente técnica, ¿verdad? Y además que involucra la Contraloría y demás.
sí, sí, es clarísimo, pero tiene que pasar igual que cualquier ley, todo el procedimiento legislativo. Entonces, la Contraloría fue un protagonista importante y ese expediente de ley era el expediente 21.546. Cuando ustedes, alguien le hable de un expediente, de un proyecto de ley, para que nada más se tengan una idea, en la Asamblea Legislativa a lo largo de su historia se han presentado, esta fue la 21.546 en el año 2019, llevamos cerca de 22.300 proyectos de ley. Eso es lo que se ha presentado y hace algunos días el país llegó a la ley 10.000. Este país tiene 10.000 leyes para que ustedes, cuando recuerdan aquella famosa frase de que nadie puede desconocer la ley, bueno, eso es una premisa bastante temeraria, ¿verdad? Un país que tiene 10.000 leyes, tiene en este momento un poquito más, pero la 10.000 se aprobó 22 días tal vez de que se aprobó la ley 10.000 en la Asamblea Legislativa. Bueno, en el 8 de agosto del 2019, entonces 2019, 2020, 21, más de 2 años y más un proceso antes de la presentación, la misma Contraloría presenta ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que empieza a discutirse y analizarse. Dentro del procedimiento legislativo se aprueba en el 20 de abril del 2021. Había pasado todo el mes de, bueno, lo que faltaba del 2019, todo el 2020 y 4 meses de este año para que se aprobara en primer debate en la Asamblea Legislativa. Casi 2 años se llevó en lo que llamamos nosotros la corriente legislativa, el proyecto de ley. Y prácticamente un mes después, el 18 de abril, se le dio segundo debate. Para que haya una ley de la República tiene que pasar este procedimiento. Salir de una comisión, un primer debate de los diputados, un segundo debate, en el cual se aprobó por dicho, por unanimidad. A veces no siempre es tan fácil conseguir todos los votos, pero una ley marco de este país importante. Yo creo que los legisladores lo entendieron bastante bien. ¿Qué faltaba? Bueno, cuando tengo esta imagen, ahí faltaba lo que llamamos sanción de la ley, que era que el Ejecutivo, el presidente la firmara, pero ya ahorita vamos a ver que ya está firmada y está publicada. Y algo importante, la ley no entraba en vigencia a partir de su publicación. Esta nueva ley tiene un plazo de 18 meses a partir de la publicación para entrar en vigencia, porque lo que se quiere es todo este proceso que estamos hoy acá, hacerlo en todas las instituciones. Les hablé de 330 instituciones. Este proceso y en la ciudadanía, en las cámaras, en los distintos actores que conozcan todo este procedimiento de contratación. Y además, mientras se genera un reglamento de esta ley. Entonces, vamos a ir de la mano y por eso me pareció importantísimo este espacio que los muchachos de la asociación eventualmente brindaron y creo que es muy oportuno porque aquí hay una gran oportunidad de asesoría, aquí hay una gran oportunidad laboral. No es lo mismo que alguien llegue y diga entre sus atestados que tengo conocimiento en contratación administrativa, eso le va a interesar a cualquier persona del sector privado, alguien que tenga la visión de cómo venderle al Estado. Y en una institución pública, en este momento, el funcionario público que ingrese a una institución pública y no conozca de contratación y de presupuestos públicos, tiene una debilidad muy alta y eso prácticamente hay que buscar complementar nuestra formación con este tipo de espacios y este tipo de información. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Entonces, bueno, es importante, se está haciendo un reglamento, igual la Contraloría está ayudando en ese proceso. Ahí se hablaba de la sanción. Bueno, la sanción se dio en el alcance 58 de la Gaceta número 54. Eso fue decía por ahí, vamos a ver, dice que eso fue hace prácticamente un mes, me parece, sí, en el mes anterior se sancionó en la Gaceta 58 este proyecto de ley que se había aprobado en el mes de mayo. Entonces ya está sancionada en esta Gaceta, ya fue publicada. Ahí tengo que revisar la fecha exacta de la misma, pero esto es importante, ya entró en vigencia la ley y eso nos pone a todos en una base importante de que tenemos que hacer los esfuerzos
para que esta información definitivamente llegue a todos los actores. Y cuando hablo de todos los actores, recordando que hay fondos públicos, entonces todos los actores deberíamos ser todos los ciudadanos costarricenses. Las más de 300, con una institución nueva que se creó hace poco, 331 instituciones públicas, y la cantidad de empresas que hay en el país, pymes, grandes contribuyentes y demás, que eventualmente en esta ley pueden encontrar un espacio importante. Entonces, creo que a partir de ahí está todo ese tiempo. ¿Qué papel jugó la Contraloría? Bueno, la Contraloría jugó un papel trascendental. Yo creo que asumió un rol importante. Y creo que ya ellos tenían previsto o tenían, tal vez no previsto, creo que tenían alguna información de que los controles que la ley anterior o la ley que está vigente, digamos, todavía hablamos de ley anterior, pero la ley que está vigente, que tenía vacíos importantes. Y claro, tenía vacíos porque creo que la evidencia de lo que ha pasado es clarísima, los vacíos que tenían. Empezó a trabajar con un tiempo importante. ¿Por qué? Porque la preocupación existente era el desfase de la actual ley que tenía más de 20 años de vigencia. Con los tiempos actuales, es difícil que una norma jurídica cambie, que no tenga cambios en el corto plazo. Ya nos pasó con el Código de Normas y Procedimientos Tributarios en algún momento, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la venta, que eran del año 83 y 87, que vivieron casi 40 años sin un cambio. La ley de contratación en 20 años ya tenía un desfase importante. Y la Contraloría, como actor y fiscalizador que le compete y además asesor realmente de la Contraloría, me parece que tomó un nivel protagónico porque además la técnica de la ley era bastante completa. Entonces, intentó en ese sentido propiciar un uso exclusivo de una norma que unificara todo ese marco y quitara la inseguridad jurídica del país. Entonces, bueno, ahí se trabajó con el Poder Ejecutivo, Legislativo, y yo creo que el producto, todo es perfectible y toda creación humana puede mejorarse, pero la ley tiene una mejora, yo creo que tiene una mejora importante. Vamos a ver si con el reglamento todavía logra una mejora mayor, pero de momento es un primer esfuerzo importante, me parece, y creo que la Contraloría en ese sentido tuvo un papel protagónico en este proceso. ¿Qué es importante? A veces, cuando yo empiezo a hablar de contratación y ahora hablamos de contratación pública, a veces la gente dice, pero cuando no tenemos tanta claridad, ¿por qué el sector privado no la aplica? ¿O por qué? ¿O cómo es que la aplica el sector público? ¿Quiénes la aplican? Porque a veces la gente me pregunta, pero ¿cuáles instituciones públicas la aplican? La nueva ley intenta mejorar el ámbito de esa cobertura y decirle a las instituciones que aplica para toda actividad contractual donde todos los recursos en ese sentido sean fondos públicos, o sea, que lo que se maneja esa institución sean fondos públicos. Entonces, a partir de ahí es donde todas las instituciones públicas tienen que empezar a aplicar la ley, bueno, la que ya está, y particularmente irse preparando para lo que es la nueva ley. Criterio determinante también es el uso total o parcial de fondos, porque si la institución no usa todos los fondos públicos, se tiene que revisar cuánto es esa cantidad. Entonces, los sujetos privados, además que mantengan fondos públicos, solo aplican la ley cuando la contratación supere el 50% de los límites. Ahí vamos a ver que hay límites ya económicos también. Entonces, ahí, dependiendo de la institución, hay que revisar con este ámbito de coberturas en qué papel o en qué lugar se ubica esa institución. Los entes públicos no estatales, las empresas públicas, les aplica de acuerdo al capital social y la mayoría de este sector también tienen que tener en ese sentido mucha claridad de cómo está compuesto sus ingresos presupuestarios para saber es particularmente
cómo va a aplicarles la ley. Entonces, aquí viene una primer premisa importante. Una de las preguntas normalmente, no, las municipalidades, claro, los ministerios. Empezamos a quitar ministerios, municipalidades e instituciones que ya conocemos y prácticamente la ley tiene una cobertura total en los entes que más requieren regulación. Hay unas excepciones, hay X que ahorita vamos a enumerar, pero el grueso del sector público tiene que regirse por esta ley. Entonces, esta parte en el ámbito de cobertura, aquí la premisa básica es la cantidad de recursos públicos que tenga el presupuesto de esta institución, todas las que manejen fondos públicos en su totalidad, pero en algunos momentos hay empresas del sector privado, sujetos privados, que manejan fondos públicos por alguna transferencia, alguna partida, y en este caso les va a tocar también en esas contrataciones, dependiendo del monto y demás, ese es un estudio que hay que hacer en casos particulares, de utilizar también ley de contratación. Este es el modelo actual. Bueno, la tabla ahí la tengo del 2020, ya fue actualizada en el 2021, que era súper compleja. En esa tabla que ustedes observan ahí, la ley actual divide la contratación en 10 estratos, de la A a la J. Estos estratos que están acá dividen a las instituciones públicas del país, las 330 las dividen de acuerdo a su presupuesto promedio de los últimos 3 periodos, de acuerdo a esta parte de la tabla que está acá. Entonces, las instituciones que tenían en promedio presupuestos, digamos, de 1 a 77.600.000, era un estrato J. Las instituciones que tenían más de 77.600.000 de presupuesto hasta 259 eran estrato I. Las instituciones que en promedio tenían 259 millones hasta 776 millones eran estrato H, y ahí van subiendo de acuerdo a su presupuesto. Y luego dividía la contratación en 3 tipos de contratación. Llamábamos una contratación directa de escasa cuantía, había otra que le llamamos licitación o le llamamos licitación abreviada, y está la licitación pública. Entonces, esto realmente se vuelve complejo en el análisis, porque una institución puede tener la misma necesidad de otra, pero si su presupuesto era mayor, aplicaba un tipo de contratación diferente. Entonces, uno a veces se quedaba, pero ¿cómo? ¿Cómo es si se ocupa, no sé, un retroexcavador o un recolector en una municipalidad, un recolector de desechos sólidos? Pero una institución, si estaba en un estrato más alto, podría ser que esa contratación fuera una contratación directa, y para otra podría ser una licitación pública y era el mismo objeto contractual. Entonces, ahí quedaban algunas dudas que siempre se plantearon, porque eso lamentablemente hacía que instituciones con estructuras más pequeñas probablemente iban a sufrir más, porque no tenían la capacidad instalada, ni el conocimiento, ni el expertise para poder realizar los procesos de contratación de la forma de que probablemente lo esperaban. Entonces, la ley intentó hacer una variación, pero este es el panorama actual y que aplica durante los próximos 18 meses, o sea, prácticamente este año completo, todo el otro año y todavía 2 meses del año 2023. Entonces, es importante saber que estamos sujetos a esta normativa que está por acá, que es amplio el análisis, pero por lo menos que ustedes tengan claridad de que ese era el marco. Y aquí están los límites, esos estratos que yo les mencionaba por ahí, son estas calificaciones que la misma Contraloría en el mes de febrero, de acuerdo a los presupuestos, hacía. Desde comités cantonales de deportes, que están por acá, municipalidades, etcétera. Las instituciones estatales se ordenaban de forma alfabética, empezando por la Academia Nacional de las Ciencias. Algunos, si revisan las instituciones, ni saben que existen. El almacén fiscal agrícola de Cartago, la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Aquí lo que traté fue de tener algunas instituciones y de acuerdo a su presupuesto, la Contraloría les daba un estrato. Y de acuerdo a ese estrato, dependiendo del bien a contratar, se aplicaba cualquiera de estos procesos. Entonces, un ejemplo puntual, si una institución que esté en el I, vamos a buscar alguna de estas que estén en el I, ok, aquí dice el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Punta Arenas, estaba en el estrato I,
Si esa institución ocupaba bueno, ese comité cantonal ocupaba una contratación que fuera de menos de 6 millones, tenía que hacerlo mediante un proceso de contratación directa de escasa cuantía. Pero si esa contratación superaba los 6 millones, 20,000 hasta 58 millones, tenía que hacerlo mediante un proceso de licitación abreviada, que eso varía ya el número de participantes, el plazo para recibir ofertas, el plazo para adjudicar o decretar el ganador del proceso, las vías recursivas, todo variaba a partir de ese monto y si era de más de 58 millones era un proceso de licitación pública que hasta llevaba o podía conllevar el refrendo de la Contraloría General de la República y demás. Entonces, este tipo de situaciones que en la actualidad aplican, mucha gente desconoce por qué un bien en un lado me pide más requisitos, en otro me piden menos. Si yo estoy en el sector privado, yo creería que cualquier institución me va a pedir los mismos requisitos para X objeto contractual y puede ser que dependiendo del monto y dependiendo el tipo de contratación de esa institución me pidan más o menos requisitos. ¿Ven? Y los plazos sean más cortos y demás. Entonces, esto está vigente, esto aplica y eso es importante. La Contraloría da el estrato y lo da a posteriori. Vean qué interesante. Lo da en febrero, pero lo hace previendo un presupuesto de un margen de gasto que tiene aprobada una institución. No se sabe si va a llegar o no. Ven qué interesante. O sea, el presupuesto de este año, que es una estimación, una proyección del gasto aprobado, se contempla como parte de ese promedio, que puede ser incierto porque no ha sido utilizado. A partir de la nueva ley, no se va a hacer con este parámetro, sino más bien con la ejecución, con el gasto realizado de las instituciones. Así van a haber parámetros de contratación. Entonces ahí hay una variación bastante importante. ¿Qué cambia entonces? Cambiamos de ese modelo de estratos bastante complejo de estos tipos de contratación a dos regímenes particulares, un régimen ordinario, que es la generalidad del sector público, y un régimen diferenciado. Y el diferenciado ahí dice cuáles son, bueno, empresas públicas no financieras, empresas públicas no financieras municipales, instituciones públicas financieras bancarias, instituciones públicas financieras no bancarias, ahí enlistadas en el instituto, en el clasificador del sector público, y ya hay ejemplos muy concretos, el CNP, Correos, el ICE, el INCOFER, el BAMBI, CONAPE, etcétera, el Consejo Nacional de Fuerza y Luz, etcétera, los bancos, BCR, el Banco Nacional, el Banco Popular, la JASEC, la Junta de Protección, ya los dice que está en un régimen diferenciado. Entonces, ya la norma en su artículo 33 dice, no es que no se cumple, pero van a ver que tienen tal vez parámetros distintos, pero todas las instituciones en su grueso probablemente van a estar en el régimen ordinario. ¿Qué cambios hace la ley, la nueva ley? Bueno, por eso les expliqué un poco lo que existía para que vean las nuevas nomenclaturas, diría yo. La licitación pública pasa de la ley de contratación administrativa a la ley general de contratación pública, que se llama ahora, de licitación pública ahora se va a llamar licitación mayor. La licitación abreviada se va a llamar licitación menor y la que llamábamos contratación directa de escasa cuantía ahora se va a llamar licitación reducida. Entonces, ya hay que ir familiarizándonos con estos términos que al final pronto van a aplicarse. En este momento no se aplican, pero pronto van a aplicarse. Y toda aquella tabla varía un poco en estos términos. La que era del régimen ordinario va a tener licitación mayor a partir de 238 millones. Bueno, ahí está, 223,960. Las contrataciones entre 59,555,990 hasta 238 van a ser licitaciones menores y hasta 59,555,990 van a ser licitaciones reducidas. Entonces, si una institución es de régimen ordinario, independientemente del presupuesto, si el objeto contractual se ubica en estos montos, cualquier institución que vaya a contratar de 59 millones y esté ahí,
va a ser licitación reducida. Entonces, esto viene, me parece, y que creo que por muchos años fue probablemente la mayor inquietud que tuvimos todos los que estábamos en el sector público. Nos parecía desigual el trato, partiendo de que la ley debería ser igual para todos y parecía que todos no éramos tan iguales realmente. Ahora sí, si el objeto está en esos parámetros, en esos montos, aplicamos ese tipo de licitación. Eso es muy importante, ese primer parámetro. Igual las que están en régimen diferenciado, ahí están sus parámetros. Y en la obra pública, porque también hay una diferenciación, si lo que va a contratar esa institución se puede calificar como obra pública, como todas estas grandes obras públicas que realizaba el país. Si vemos los parámetros son mayores, 641 millones. ¿Por qué? Porque normalmente la obra pública es más compleja, construir un aeropuerto, una carretera, etcétera, etcétera, que requieren impacto ambiental y requieren una serie de características que tiene la obra pública. Normalmente son obras de mayor complejidad, de mayor requisitos y de mayor monto. Entonces, lo que el legislador buscó es que esas contrataciones de mayor monto puedan particularmente tener estratos, digamos, más altos. Entonces, para entender, aquí hubo una variación importante en la forma de tratar y me parece que esto nos devuelve un poco de igualdad a todas las instituciones, independientemente sean grandes instituciones con grandes presupuestos, respetando muchísimo qué es lo que vamos a comprar y a partir de ese monto. ¿Cómo sabemos? Y alguien me pregunta, pero me preguntan mucho, pero ¿cómo sabemos el monto para saber el tipo de contratación? Bueno, evidentemente la contratación requiere de que la institución, esto no es improvisado, yo tengo que, lo que voy a contratar, incluirlo en mis planes operativos y en mi presupuesto, que digamos, para que ustedes tengan claro, el presupuesto público en próximos días ya se presenta a la Asamblea Legislativa para su discusión. Quiere decir que desde ahora, desde agosto, y va a las municipalidades, el 30 de agosto ya tienen que tener el presupuesto realizado de qué van a ejecutar para el otro año, cuáles son los gastos proyectados para el otro año desde ahora. Entonces, vean qué interesante. Entonces, tenemos que tener una base presupuestaria ya, que evidentemente va a tener que responder a datos particularmente basados en estadísticas y proyecciones financieras, pero luego digamos que tenemos, no sé, 90 millones asignados, como les hablaba, para la compra de un recolector en una municipalidad. Nosotros tenemos que ir al mercado a hacer un estudio de ver el valor de recolectores con determinadas características para saber a partir de ese estudio en qué rango entra esa contratación. Si era 90 millones y yo soy una municipalidad, estoy en régimen ordinario, ya yo por el monto que cualquier contratación de 59 a 238 millones, yo tengo que aplicar a partir de ese momento una licitación menor. En cambio, en la actualidad, iba a depender muchísimo del estrato en el que estaba. ¿Por qué? Porque si valía 90 millones, particularmente, si yo estaba en el estrato H y era de 90 millones, ya tenía que hacer una licitación pública, pero si estaba en el estrato G, tenía que hacer una licitación abreviada, y si estaba en el estrato A, tenía que hacer una contratación directa. Entonces, un mismo bien, particularmente un equipo, podría ser distinto el procedimiento dependiendo de la institución que lo requería. Entonces, me parece que esta ley viene a quitar una odiosa, me parece, diferencia que había en el sector. Aquí hay algunas comparaciones. Esto queda y está preparado para personas que ya tienen, digamos, un conocimiento amplio, ya por lo menos tienen un conocimiento en la contratación. Aquí tal vez yo voy a ser muy sutil en algunas comparaciones, pero la famosa licitación pública, que ahora es licitación mayor, aquí de las grandes diferenciaciones que tiene la ley actual y la nueva es tal vez algo importante en el proceso que lo hacía, dilataba mucho el proceso, que era que dependiendo del monto de la licitación, podría caber apelación en la Contraloría o
revocatoria en la administración. Eso era un desfase terrible que tenía. Ahora la nueva ley dice, no solo hay recurso de objeción al cartel y hay recurso de apelación. Antes la contratación, la licitación pública había que tener garantía de participación, ahora se elimina las garantías de participación. Y para que entiendan que era una garantía de participación, digamos, si una contratación valía 5 millones, valía 100 millones y yo para poder participar de ese proceso, si la institución pública me pedía un 5% de garantía, que era el monto, el porcentaje máximo, que es el que está actualmente, yo tenía que depositar 5 millones para poder participar de ese proceso. Sin haber vendido nada, yo tenía que irle a depositar a la administración pública 5 millones para poder participar o un título valor que garantizara esa participación en ese proceso. Eso se elimina, así se mantiene una garantía de cumplimiento para posterior a la obra, para ser, digamos, en ese sentido vigilante de que las obras cumplan la calidad correspondiente, pero una de las primeras cosas que se quitan, y es importante, me parece, es la garantía de participación. Y ahora la publicidad va a ser bajo un sistema digital unificado. Dice que el plazo de 24 horas para su incorporación y hay una invitación abierta que va a durar 15 días para recibir ofertas, que es el plazo actual. Aquí todavía se habla de sistema digital unificado. En la actualidad se utiliza un sistema que se llama SICOP, que es el sistema integrado de contratación del sector público, pero ese sistema actualmente pareciera que es el que va a tener que seguir vigente mientras logre unificarse y todo y cumpla estos detalles. De momento hay un vacío, la gente parte de que va a ser SICOP, entonces otra recomendación, hay muchos tutoriales, el que le empiece a interesar esta materia empieza a revisar el Ministerio de Hacienda y tutoriales, RAXA tiene de la utilización de SICOP, porque las ofertas se tienen que subir a esa plataforma, se requiere firma digital, cada empresa que quiera participar tiene que inscribirse en SICOP y, bueno, pagar como un tipo de membresía para estar por ahí, que digamos que es simbólica en ese sentido. Y adicionalmente, firma digital para poder, a partir de ese momento, es proveedor de todo el Estado, de toda la institucionalidad, y a partir de ahí empezar a subir ofertas en el caso de que el Estado requiera servicios o bienes que la empresa pueda ofrecerle. Entonces, esa parte es muy importante de tomar en cuenta. La famosa licitación abreviada pasa a licitación menor y de los cambios más importantes, ahora se habla de pliego de condiciones. Hay tecnicismos entre cartel de licitación y pliego de condiciones, digamos que es un asunto de semántica, pero ahora vamos a hablar de pliego de condiciones. Y los plazos, tal vez importante, antes los plazos estaban que usted podía recibir ofertas de 5 a 20 días, ahora en la licitación abreviada el plazo disminuye a 15 días hábiles para hacer, digamos, más eficiente lo que es los procesos de contratación y ser más rápidos. Se busca la celeridad en ese caso y esa parte es importante. Igual, hay recurso de objeción al cartel y hay recurso de revocatoria a la administración. La administración va a resolver al final si hay un litigio en quién fue el ganador del proceso. Y antes se aceptaban muchas modificaciones al cartel, eso era importante, hasta 3 modificaciones al cartel. Ahora la ley prevé solo 2 modificaciones al cartel y eso también asegura que las instituciones hagan mejor, digamos, lo que llaman ahora entonces pliegos de condiciones. Tenemos que darle más seguridad jurídica a los proveedores de que no vamos a estar cambiando las condiciones del proceso de contratación. ¿Qué más es importante? Bueno, la famosa escasa cuantía, que ahora es licitación reducida. ¿Qué es importante en esta? Que se mantiene el mínimo para recibir ofertas, que de 3 a 5 días. Ahora sí puede presentarse el recurso de objeción si creemos que el cartel está mal elaborado y el recurso de revocatoria, igual que se mantiene en la actualidad, cabe, pero es importante de que ahora hay una posibilidad de recurrir cuando algunos carteles puedan estar direccionados, que uno observa de que son tendenciosos en las especificaciones técnicas que tienen. Esta contratación que vemos acá
representa casi el 80% de las contrataciones que hace el país. Por el tipo de montos y que es lo ordinario de la administración pública, es muy habitual hacer contrataciones que actualmente se llaman de escasa cuantía y que pronto se van a llamar licitaciones reducidas. Entonces, tomarlo muy en cuenta porque esta es la más común. Si alguien quiere profundizar, va a la actual ley, al artículo 144, en un solo artículo, que pueden ser menos de 2 páginas, está toda la regulación de un proceso de contratación que significa el 80% de las contrataciones que tiene el país. Entonces, para que presten atención, hay cambios significativos, digamos, porque sí se puede realizar o recurrir en algún momento la contratación o el proceso en sí a la hora de las elaboraciones de los pliegos de condiciones. Les hablaba que es algo importante y que la administración a veces no entiende y uno en el sector privado tal vez entiende menos, de que las instituciones deben planificar sus contrataciones. Luego, en una segunda etapa, deben, lo que les mencionaba, determinar qué tipo de procedimiento es el que va a aplicar. Ahora con las nuevas categorizaciones y los nuevos nombres. Y luego viene la tercera etapa, la gran tercera etapa, que después de que planifiqué, dije, requiero, no sé, la construcción de 1 kilómetro de carretera. Okay. Ya luego vi el procedimiento, de acuerdo a mi presupuesto, ya designé un presupuesto y de acuerdo ahora al nuevo tipo de parámetro, ya establecí que era un tal tipo de contratación, la realizo, la finalizo, pero luego en la otra etapa, que es la ejecución contractual, que esos proveedores realicen las obras o den los bienes en las condiciones y las características que los ofertaron en su momento. Entonces, estas 3 etapas son fundamentales en la contratación, requieren seguimiento, requieren la observancia, ser transparentados, que llamamos ahora, que la opinión pública conozca de cuánto se invirtió, porque son fondos públicos de todos los costarricenses, que a veces creo igual que se nos olvida. Entonces el proceso de contratación requiere de una unidad solicitante, pero requiere que haya unidades técnicas, que haya unidades jurídicas, una unidad financiera, una unidad de proveeduría. En ese proceso encadenado se requieren áreas técnicas. Por eso a mí probablemente me apasiona mucho esta materia de la contratación, porque creo que debemos preparar a las personas para que puedan cumplir esos roles de la mejor forma. Porque me parece que en el Estado tienen que estar las personas más preparadas y más capacitadas para poder cumplir a cabalidad estos procesos. Y eso solo se logra definitivamente con la preparación y la capacitación. Y bueno, esto es importante y hago la mención, bueno, ya hice una primera mención, todo va hacia la digitalización. Hasta hace algún tiempo, las contrataciones se aceptaban en forma física. Entonces, ¿cómo era en forma física? Yo, empresario, a mí me llegaba la municipalidad o el Ministerio de Educación o el Ministerio de Obras Públicas y Transporte o el que sea, me llegaba con un cartel, en ese caso, impreso, y yo hacía me pedían hasta 3 juegos de copias para llevar el día de la apertura de ofertas. Probablemente en aquellos años y en algunas instituciones todavía lo hacen así. Que la brecha digital era muy amplia. Ahora, y a partir prácticamente los últimos 10 años, se empezó a incorporar un sistema que venía de un sistema que aplicaba el ICE, que le llamamos Merlin, que al final es la base de este SICOP, en el cual de forma digital podíamos encadenar, digamos, todo ese proceso de contratación. Entonces, el sistema nos permitía la trazabilidad de todas las etapas de la contratación a través de SICOP, y eso se ha intentado mediante decreto y demás que sea de uso obligatorio. Ha costado más. La Caja Costarricense hasta hace 2 meses no usaba SICOP porque ellos tenían un sistema propio que se llamaba Compra Red, que lo aplicaron por siempre y era propio de la institución. Hasta hace aproximadamente 2 meses usan SICOP. Se cree que esta plataforma va a ser la plataforma obligatoria a partir de dentro de, bueno, ya quedan 17 meses para la implementación de la nueva ley. Entonces, muy importante.
empezar a leer tutoriales de SICOP, empezar a familiarizarnos con esos términos y su utilización. Ahí estaba, fue el decreto ejecutivo 38.830 del MISIT, y casualmente era del 2015, cuando hablaba de que el SICOP iba a ser la plataforma obligatoria para el proceso de contratación. Y alguien me pregunta, bueno, RACSA es la institución que el Estado designó para que preste la plataforma, la actualice, capacite, si alguien quiere capacitarse, bueno, ahí está RACSA en el, no sé, octavo, noveno piso del Mall San Pedro, ahí tienen sus unidades y sus laboratorios, que yo casualmente en algún momento fui a capacitarme por ahí, para que las instituciones o las empresas que pagan para entender bien el sistema y poder participar, definitivamente es muy útil. Cuando les hablaba de transparentar, y por eso esta charla es muy importante, actualmente cualquier persona que ingrese al SIAC o la plataforma de SICOP, donde están las consultas, nosotros podemos ver en qué invierte cada institución de este país, porque esa información es pública, quiénes, cuáles son las contrataciones que saca cualquier institución del Estado, quién fue el adjudicado, cuál fue el monto, quiénes participaron. Ahí está todo ese génesis y todo luego el proceso de contratación dentro de la plataforma. Entonces, también importante que creo que nosotros como ciudadanos muy responsables, un amigo mío usa el término de que él es como un auditor ciudadano, ¿verdad? Entonces, que realiza una labor de fiscalización. Bueno, yo creo que todos como costarricenses deberíamos, en algún sentido, estar muy atentos de la inversión pública. Y bueno, ahí está el sistema del SIAC, que es una plataforma de la Contraloría, donde cada institución tiene que, en tiempo real, los niveles de fiscalización actuales se hacen de forma remota, le da seguimiento a todos los procesos de contratación que realicen todas las instituciones públicas del país. Eso me parece que nos da un punto importante. Algo interesante que me ha parecido, solo utilizar la plataforma de SICOP, y eso nos va a llevar a una teoría de economías de escala, nos aseguraría cubrir el déficit fiscal. Por ahí estábamos revisando que el déficit del gobierno es del 6.96, que son cerca de 2.52 billones de colones. El ahorro andaría como por el 6.39 si todas las instituciones utilizaran la plataforma de SICOP. Porque definitivamente hay instituciones que compran sobreprecios. Las economías de escala serían importantísimas a través de la plataforma. Entonces creo que por ahí lo había leído en una frase algún día. Antes decían que el pez gordo se comía al pez flaco, y ahora es que el pez rápido se come al pez lento. El asunto en estas consideraciones es que ninguno de nosotros puede ser ese pez lento, ni ninguna institución del Estado puede ser esa institución lenta, y el sector privado definitivamente no puede ser el lento del asunto. El sector privado debería ir antes preparándose y definitivamente integrándose a esta dinámica comercial que se presenta a partir de esta coyuntura de la ley. Y aquí quería resumir, porque no quería alargar muchísimo, porque el tema es amplísimo, pero un poquito la perspectiva futura de la ley y algunas consideraciones en términos muy generales que tiene la misma. Hablamos de que de entre las mejoras que tiene, habla de celeridad y eficiencia en la gestión de la contratación, habla de acceso a la información para todos, aunque ya estén, bueno, de forma remota y de forma digital, resguardo de la información a través de una plataforma y un solo sistema de contratación del Estado, publicidad y transparencia, que técnicamente todos los ciudadanos podríamos tener acceso a esas fuentes de información, rendición de cuentas, principio básico del párrafo 2 del artículo 11 de la Constitución Política, que los funcionarios públicos deben rendir cuentas. Bueno, ¿qué más? Que saber en qué se invierten los recursos. Igualdad de oportunidad, libre concurrencia. Aquí hago una salvedad. Me parece que cuando les hablaba de la frase del pez gordo y el flaco, el problema es que si hay igualdad,
pero las empresas y las personas que no logran romper la brecha digital se quedaron. Entonces, la igualdad desaparece porque si no estás en la plataforma, si no conoces de esta materia, no vas a poder definitivamente ser un participante. Mayor competencia y mayor participación de oferentes y se logra esta masificación del conocimiento, ahorro y reducción de los costos. Bueno, ya vimos que podríamos tener una afectación importante en lo que es economías de escala y demás, y probablemente reducir el déficit fiscal de este país. Una planificación institucional que lleve a mejor calidad en las compras estatales, consolidación de compras y publicidad y utilización de economías de escala, un régimen único de contratación, no este montón de parches que teníamos, una estandarización y automatización de los procesos, simplificación de trámites y transformación digital de las compras públicas. Yo creo que si revisamos esta serie de premisas que tenemos de mejora, de oportunidades de mejora importantes que la ley plantea, si revisamos mucho pasa por la capacitación y el conocimiento, y otra es el acercamiento a las tecnologías. Entonces, creo que ahí están las dos variables importantes. Todo lo demás se consigue a partir de ahí. Y creo que tenemos que hacer ese esfuerzo importante. Ahí resumí, porque la ley es bastante amplia, un articulado básico importante, el que no lo ha leído es un poco técnico de inicio, pero entonces intenté resumirlo en algunos cuadritos muy visuales. En la actual ley habían 20 o hay 20 secciones de contratación, pasa solo 9, entonces limita muchísimo de que no se utilizara ningún procedimiento, tienen que ser en casos muy específicos en los cuales no se vaya a utilizar ahora un proceso de contratación. Eso genera transparencia y libre concurrencia realmente. Se elimina lo que llamamos contratación directa, entonces ya ahora entramos a algunos de los regímenes y a los nuevos parámetros que establece la nueva normativa. Se eliminan las autorizaciones. Antes había un artículo que permitía, para no hacer procedimientos, pedirle una autorización a la Contraloría. En muchos casos la Contraloría los daba. Ahora no hay esa autorización, tiene que encontrarse dentro de la ley, la sección, o si no, tenés que someterte al procedimiento ordinario. Se limitan las modificaciones contractuales. Antes habían realmente modificaciones hasta de un 20% y una sección antes del 50% en una modificación de un contrato dentro del proceso. Entonces, definitivamente esa disminución del 50% probablemente a un 20% nos indica de que tenemos que tener mucha claridad en qué es lo que estamos contratando y que se siga posteriormente lo que solicitamos. Bueno, solo un régimen de contratación, eso creo que es la variable más importante y lo que la ley buscó, unificar todo el sistema de contratación del Estado. De los famosos 10 umbrales que les enseñé en aquella tabla, pasamos solo a 2, bueno, de los 10 estratos a 2 umbrales. Eso simplifica, yo creo que va a ser más fácil el entendimiento de la ley. Se elimina la obligación de rendir garantías de participación, que como les mencionaba, en algún momento resultaba probablemente oneroso, inquisidor, no sé, me parecía a veces confiscatorio, además, los porcentajes y la cantidad de dinero que una empresa debía pagar para poder participar solamente. Plazos ciertos para objetar los carteles, se habla de 8 días hábiles para la licitación mayor y 3 días para la licitación menor. Entonces, ya hay un plazo, antes variaba dependiendo del tipo de contratación. Esquema recursivo más simple, entonces a la Contraloría, las mayores, y a partir de ahí la administración en la licitación menor tendría que resolver los conflictos que se presentan. Y luego hay una situación interesante. Hay muchos procesos de contratación que durante mucho tiempo quedaron paralizados porque mucha gente recurría y recurría. Ahora vamos a hablar de multas por recursos temerarios. Entonces, si se observa que hay mala fe en el proceso y que lo que se intenta es demorar e intentar anular el proceso porque no lo gané, se nos va a multar por un porcentaje importante de un 1, un 0.5, dependiendo del monto de la contratación de acuerdo a los umbrales. Entonces, una multa bastante cuantiosa para evitar que se realice esta práctica que era muy común para intentar detener los procesos. Se regula la caducidad del contrato, entonces
esa parte es importante, porque en algunos momentos los contratos se paralizaban y no avanzaban, entonces ya hay un plazo para la ejecución del mismo. Se limita la contratación en entes de derecho público, que era una práctica que se estaba empezando a generar, que viciaba la oportunidad de participar del sector privado, y el sector público le vendía a otras instituciones del sector público servicios y bienes, y al final hasta podrían salir más costosos de lo que hubiese costado contratarlos con el sector privado. Entonces se reguló de forma importante esa parte. El acceso al público, una diferencia en el registro, un registro de proveedores único y un uso de una declaración jurada para que las personas y las instituciones veamos quién es el que está contratando y que no esté violentando principios de legalidad y principalmente las excepciones de prohibiciones para participar en el sector público. Se regula un marco ético importante con sanciones en ese sentido para el funcionario. Vea lo que está pasando actualmente con muchos funcionarios involucrados en contrataciones. Una rectoría, que me parece de lo más importante, que le vamos a llamar Autoridad de Contratación Pública, que está integrada por el Ministerio de Hacienda, Mideplan y MISIT, para tener una rectoría a nivel del Estado, ya tener un ente que esté capacitando, que esté gestionando particularmente todo lo relacionado con la contratación. Y se incorporan regulaciones sobre contratación pública estratégica, ahí favorece a los pymes, la innovación, el medio ambiente, y eso realmente me parece que viene a darle un cambio, un refrescamiento importante a la contratación, valorando no solo criterios cuantitativos y cualitativos, sino evidentemente pensando en el futuro y sin duda en el medio ambiente, y que el Estado mismo no puede promover contrataciones que atenten particularmente con la sostenibilidad de las personas y del ambiente, ¿verdad? Se instaura una facultad de resolver, que eso vamos a ver cómo se regula las controversias, como un tipo de árbitro en ese sentido, y vamos a ver cómo funciona para poder resolver esas diferencias en un momento. Bueno, se eliminan las autorizaciones de la Contraloría y el levantamiento de prohibición de regulación del tipo penal, de faltarse la verdad en una declaración jurada. Se contempla la remisión del tipo penal previsto en el artículo 318. Y eso es muy importante. Entonces ya se convierte en un delito el rendir una declaración jurada que falte a la verdad y implica casualmente un delito. Entonces, bueno, eso es importante. Y para finalizar, yo creo en ese sentido importante, entre los temas fundamentales que la ley plantea, bueno, un ahorro, ya hablamos de que el SICOP podría traer una mejora hasta una estimación del 1.55 del Producto Interno Bruto, solo en lo que es los trámites pendientes que tienen algunas instituciones de poder instaurar SICOP en las mismas. Los umbrales para determinar los procedimientos, yo creo que la Contraloría, al hacerlo ya después de hechos reales, vamos a tener una realidad para el siguiente periodo. Ahora se va a hacer en la segunda semana de diciembre, no en febrero, como se hace en la actualidad, y ya con datos ciertos, no con datos futuros. Eso creo que nos va a dar un acercamiento real de cómo es que está funcionando el Estado y particularmente la ejecución que tiene. Y bueno, regulación especial en temas estratégicos. Me parece que el país ocupa normativas diferentes para empresas en competencia. Entonces, el ICE, el INSS, el BCR y la Caja, que tengan un marco regulatorio que tiene criterios de regulación, pero también que les permita ser ágiles en esos procesos de contratación. Eso vía reglamentaria, vamos a ver cómo queda particularmente cada una de las mismas. Y bueno, lo que buscamos, celeridad en los procedimientos y reducción de plazo de resoluciones. Ocupamos un estado más dinámico, más ágil, donde los participantes, tanto el sector privado, pueda vender, evidentemente, bienes de buena calidad y bajo un principio de economía, pero también el sector público, creo que todos los ciudadanos esperamos un cumplimiento y una mejora en los servicios públicos que nos brindan las instituciones, y tienen que ser más oportunos. A veces
un problema de un camino se resuelve 2 años después, una acera, no sé, miles de cosas que cada uno de ustedes puede imaginarse, duran mucho tiempo en resolverse. Entonces, definitivamente se requiere una mejora, pero esta mejora en la ley, ninguna ley tampoco por sí sola es perfecta ni va a mejorar el todo, si no es que todos los actores o los grupos de interés definitivamente la conozcan y puedan prepararse para la misma. Entonces, en términos generales, jóvenes, esos serían eh, eh, un ABC de lo que está en la nueva ley y un poco de lo que la ley anterior o la ley que está vigente nos tiene, pero definitivamente tenemos que explorar en distintas áreas como el cartel, el acto de adjudicación, la parte recursiva y demás, ¿verdad? Que al final son sumamente importantes, pero por lo menos quería con esta pequeña charla darles una primera orientación y que a partir de ahí cada uno y en diferentes espacios podemos enriquecer más nuestro conocimiento. De mi parte, eso sería lo que tenía preparado para hoy y quedo abierto a cualquier duda que podamos resolver o si de momento no tendríamos la respuesta igual coordinar para poderles satisfacer las necesidades que tengan. Perfecto, muchas gracias, don Jesús. Tenemos dos preguntas, una sería, tras una nueva ley, ¿su regulación debe ser inmediata o se puede conceder un plazo para la vigencia de dicha regulación? Bueno, como les mencioné, bueno, hay varias formas en lo que llamamos nosotros la práctica legislativa. Hay varias formas. Hay leyes que sí rigen a partir de su publicación, pero una ley tan compleja como esta, que es una ley marco de contratación, sí requiere de un plazo para la implementación. Más parte de ese plazo es, digamos, este primer gran esfuerzo que ustedes han hecho. Esta ley no podría, imagínense que se publicó hace un mes, podría estar vigente si la mayoría de las instituciones públicas ni siquiera conocen que hay una nueva ley. Imagínense, digamos, lo difícil que es implementarla. Y más aquí que hay aspectos tecnológicos que tienen que utilizarse. Hay, en ese sentido, un nuevo reglamento que tiene que elaborarse. Entonces, esta sí es cierto, es uno de los plazos más largos. Normalmente las vigencias están como en un año. En la práctica legislativa, eso es lo que he visto en mayor laxo, pero esta por la complejidad se dieron 18 meses para su implementación. Perfecto. Y como última pregunta, tenemos, ¿qué tipo de contrataciones públicas realiza la Asamblea Legislativa para tener mayor presupuesto de contratación pública que otras instituciones de importancia juntas, por ejemplo, municipalidades? Bueno, más bien, digamos, el caso particular de la Asamblea, eh, algo importante en la actual ley, la situación de la contratación depende del presupuesto que la institución tenga para la compra de bienes o servicios. La Asamblea Legislativa probablemente no es la institución que tenga más adquisiciones, ¿verdad? Porque normalmente su presupuesto en la mayoría de los casos está en el capital humano que se paga ahí. Entonces, más bien tiene uno de los estratos más bajos, tiene estrato E en este momento, si más no me equivoco, porque las contrataciones normalmente son bajas, porque recuerden que la Asamblea Legislativa no hace obras, no es prácticamente administración activa, digamos, como un ministerio, una municipalidad que tiene que construir, que tiene que brindar servicios. Digamos, la Municipalidad de San José puede tener 30.000 millones en presupuesto, solo para poder brindar los servicios que tiene. La Asamblea Legislativa, creo que el presupuesto anda en bienes y servicios en mil millones, una cosa bastante baja. Entonces, probablemente depende mucho del tipo de institución. En ese sentido, lo que en la actualidad le está su quehacer realmente no es el servicio público en sí, como el Poder Judicial, digamos, igual, o el mismo Poder Ejecutivo, que es solo la institucionalidad.
Eso es muy interesante cuando uno lo ve en los presupuestos. Entonces, digamos, no, la Asamblea es una de las instituciones de más pequeño presupuesto por, digamos, el tipo de actividad que realiza, que más que todo es la construcción de leyes y su presupuesto en sí, en la mayoría, el 80% es, digamos, en remuneraciones. Muy bien, pues muchas gracias, don Jesús. De momento solo tendríamos esas pequeñas preguntas. No sé si alguien más tiene alguna duda. Incluso si es necesario puede levantar la mano y decirla por voz, no hay problema. En todo caso, brindemos unos pequeños segundos para alguna duda o de lo contrario ya damos por finalizada esta pequeña charla. Ok, pues muy bien. Pues daríamos por finalizada esta charla sobre la contratación pública. Más bien agradecerle a don Jesús Romero por su participación. Más bien nos ayudó en esta semana de dirección con esta charla tan importante como es la nueva ley, ¿verdad? Y como él dijo, habría que comprenderla. Sin nada más que añadir, también agradecerles a ustedes por su participación. Hoy tuvimos un tope de 30 expectantes. Es la primera vez que tenemos tantos expectantes en este caso, así que de verdad muchas gracias a todos ustedes. Recordarles que mañana habrá otra charla a las 5 p.m. sobre la importancia del neuromarketing en las pymes. A las 5 p.m. están totalmente invitados. El link se les subirá en breves y podrán asistir. Y sin nada más que añadir, les repito, muchas gracias a todos, a don Jesús y a mis compañeros de moderación para esta charla. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias más bien a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, tengan un buen día.